Quiero iniciar el día de hoy con este mensaje. Es un mensaje que particularmente pues Dios ha hablado mucho en mi vida y lleva por título Una vida derramada por el Evangelio. Una vida derramada por el Evangelio. Quiero que todos busquemos en nuestras Biblias 2 de Timoteo 6 al 12. Capítulo 1, versículos 6 al 12. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 12. Vamos a leer en esta mañana 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 12. Y dice de esta manera: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor Dios, te damos gracias, Padre Santo, por esta porción de tu palabra que hemos leído el día de hoy, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que este mensaje, Señor, que traigo, así como ha hecho efecto en mi vida, Señor, te pedimos que también sea una semilla que sea derramada en los corazones de mis hermanos, Dios, en la cual tú, Padre Santo, por tu poder, Señor, por tu misericordia y tu amor, permitirás que ella crezca y dé fruto. Señor, que este mensaje, Señor, pueda llegar al corazón y a la vida de todos nosotros, Padre Santo, y que tu voluntad y tu obra sea hecha en nuestras vidas. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea el honor, Dios, en esta mañana. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vemos algo muy particular en esta porción de la palabra, y es que Pablo inicia diciendo, por lo cual te aconsejo. Y si nosotros vemos que él inicia diciendo por lo cual, sabemos que hay algo anterior de lo que ya Pablo venía hablando con Timoteo. Vamos a hacer en esta mañana una pequeña introducción para que podamos alinearnos y podamos saber de qué viene hablando Pablo con Timoteo o qué viene sucediendo en la historia. Recordemos primeramente que Pablo, como todas sus cartas, inicia presentándose y le dice a las iglesias quién es él y quién lo envió. Algo que sucedía en esta mañana en la escuela, primera referencia que sucedía esta mañana en la escuela, es que preguntaban acerca del apostolado de Pablo y que por qué se hablaba de los dones, se hablaba de apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. Esto se preguntaba en la mañana, que si los apóstoles aún continuaban vigentes en el día de hoy. El hermano Edward explicaba el por qué no. Ahora, Pablo se presenta como un apóstol de Jesucristo, teniendo en cuenta de que la palabra original griega es apóstolos, que significa enviado. Pablo está diciendo, yo soy enviado por Jesucristo, quien él me ha preparado y me ha enviado a los gentiles a predicar. Esa es la parte principal en la cual Pablo está haciendo referencia de quién lo ha enviado y quién o por quién viene él. Se hablaba del tema de los apóstoles, que si eran vigentes. Debemos tener algo en cuenta, mis hermanos, y es que en Apocalipsis nos menciona que hay 12 columnas y cada columna lleva el nombre de un apóstol. Nosotros conocemos que son 12 apóstoles.
Quiere decir que Pablo no está entrando en estos 12 que son los escogidos directamente por Jesucristo. Pero Pablo hace parte de los apóstoles de Jesús. ¿Por qué? Si nosotros vemos en la historia o leemos la historia de Pablo como tal, vemos que Pablo se aísla durante un periodo de tiempo en el cual él está siendo en ese periodo de tiempo instruido por Cristo. Es por eso que cuando Pablo vuelve, los mismos apóstoles como Pedro tenían miedo de quién era Pablo, y Pablo tuvo que llevar un acompañante, una persona a quien les explicara todo lo que había sucedido con Pablo, porque los mismos apóstoles sabían cuál era la historia que tenía Pablo. Entonces vamos poniéndonos en contexto primeramente quién es Pablo. Ahora, vemos en este capítulo 2 de Timoteo algo muy particular, y es que Pablo se expresa a Timoteo como su amado hijo y le recuerda que por la gracia de Dios y su misericordia, él siempre ha orado por él y desea verlo prontamente. Pablo dice: Timoteo, amado hijo. Bueno, Timoteo no es hijo biológico de Pablo. Timoteo es un hijo espiritual de Pablo. Y Pablo lo ha venido preparando, lo ha venido instruyendo, y por eso se expresa de amado hijo. Es como nosotros acá muchas veces se ha utilizado esa frase de hijo espiritual, padre espiritual, pero el trabajo que Pablo venía haciendo con Timoteo es un trabajo específico, un trabajo guiado por Dios primeramente, porque ya iba a suceder algo que más adelante lo vamos a ver, y es por lo cual Pablo le está ya entregando esta carta o está enviando esta carta a Timoteo. Una de las frases, mis hermanos, muy peculiar en este texto, en esta introducción que les estoy dando, es cuando vemos que dice que Pablo le dice a Timoteo que trae a memoria su fe no fingida, el cual habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. ¿Por qué les digo que es muy particular esta frase? Porque muchos se han atrevido a decir que esta frase hace referencia a que se puede transmitir el ser cristiano por ser familias. Y nosotros lo hemos escuchado muchas veces. Hemos escuchado muchas veces a predicadores diciendo: si tú vienes de una familia de cristianos, tú eres cristiano. Y eso no es así, mis hermanos. Eso es algo de lo que nosotros debemos aprender en el día de hoy y debemos guardarlo en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí han escuchado o han dicho: sí, yo soy cristiano porque mi mamá es cristiana? O esta otra frase: yo soy cristiano, claro que sí, porque mis familiares todos me llevaban a la iglesia desde que yo era pequeño. O yo soy cristiano, claro, porque vengo de cuna de familia cristiana. Mis hermanos, déjenme desilusionarlos, pero la salvación es individual, es personal y no es transferible. Es individual, es personal y no es transferible. Nosotros debemos tener en cuenta algo, mis hermanos, y es que el que nosotros tengamos una relación con Dios y que nuestros familiares, como nuestros padres, nuestros hermanos que son cristianos, nos guíen y nos prediquen, o desde pequeño estemos yendo a una iglesia, no quiere decir que nosotros estamos siendo o estamos en una relación directa con Dios. Puede que mis padres sí, puede que yo no. Pero siempre tener en cuenta esto. Ahora, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo que él ve ese ejemplo y ve esa fe no fingida en él como lo tenía su abuela y como lo tenía su madre? Por algo que nosotros conocemos como el testimonio. Timoteo daba testimonio delante de Pablo de ser una persona creyente, de ser una persona fiel a Dios. Y nosotros vamos a encontrarnos en la vida personas que vamos a decir: oye, el testimonio de esta persona
El testimonio de esta persona es como de una persona que es cristiana, fiel. Ahora, no debemos enfocarnos siempre en el testimonio, pero sí un cristiano debe dar testimonio de que tiene su fe puesta en Cristo. Debe dar testimonio. Ahora, si vemos en los evangelios, Juan dice, parecían de nosotros, estaban con nosotros, convivían con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. Un cristiano permanece, no por nuestra fuerza, sino por la gracia de Dios. Ahora, mis hermanos, también debemos tener en cuenta, ya para ir terminando esta pequeña introducción, de que Pablo escribe esta carta estando preso. Pablo pasa un ciclo de estar preso. Pablo pasa en un ciclo que, para que de pronto tengamos un breve ejemplo, hubo un tiempo en el cual Pablo estaba preso y era como, digamos, aquí se le conoce como domiciliaria. Pablo recibía visitas, recibía regalos, ofrendas, recibía varias personas que llegaban constantemente a él. Pero luego Pablo vuelve otra vez, queda preso y ya queda preso digamos como en la cárcel ya, donde no recibe ya las visitas, donde no puede. Este es el momento en el que Pablo está escribiendo esta carta, donde ya él está aislado, está preso, está solo. Y algo muy particular es que ya Pablo está a punto de morir. Entonces vamos relacionando el que Pablo ya está a punto de morir, ya él sabe que le queda poco tiempo de vida y le dice esto a Timoteo, amado hijo. Y vamos ahí a entrar en lo que Pablo le escribe a Timoteo en estos 6 versículos. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mis hermanos, esta palabra aconsejo en el original significa te recuerdo. Eso quiere decir que ya Pablo le había dicho a él muchas veces, aviva el fuego del don que hay en ti. Esta palabra te aconsejo se toma como el primer consejo dado de Pablo a Timoteo, pero en el original escrito es te recuerdo. O sea, te recuerdo nuevamente que avives el fuego del don que hay en ti. Es importante leer bien porque continúa diciendo que avives el fuego del don. Ojo, que el fuego del don, no el don, el fuego del don que hay en ti. ¿Por qué es muy particular esto? Porque el don como tal es dado por Dios. Nosotros no hacemos absolutamente nada para obtener ese don de Dios. Tampoco lo podemos o agrandar o tampoco lo podemos empequeñecer. Eso es de Dios para nosotros y viene completo. Ahora, ¿por qué le dice Pablo a Timoteo que avives el fuego del don que hay en ti? Mis hermanos, en la escuela, nuestro hermano Edward hablaba acerca del don y nos enseñaba que ese don que Dios le da a los cristianos, que viene de parte de Dios para el que ha creído en él, sirve, y creo que el pastor lo decía también, para unificar y unir a la iglesia. Es puesto para el cristiano para fortalecer su iglesia local. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es: aviva ese fuego de ese don que Dios ya te ha dado a ti. Así como hoy les digo yo a ustedes, mis hermanos, miembros, creyentes, cristianos, aviva ese fuego del don que Dios te ha dado a ti. Porque Dios te ha dado a ti un don. Si tú eres creyente, si tú eres cristiano, Dios te ha dado un don. Hermano, pero es que Dios a mí no me ha dado. No puede decir eso. Porque digamos de cierta manera, el paquete viene completo. A Dios no le hace falta algo cuando Él transforma tu vida y te pasa de muerte a vida.
Entonces, es un llamado, es un recuerdo que Pablo le hace a Timoteo, y es un recuerdo que Pablo también nos está haciendo a nosotros. Aviva el fuego del don que Dios ha puesto en ti. El don es un regalo de parte de Dios, y ese no lo tienes que prender, no lo tienes que apagar, es un regalo de parte de Dios. La pregunta que yo les haría esta mañana, mis hermanos, es: ¿estás usando ese don de Dios que Dios le da a todos los que han nacido de nuevo? Y quiero que medite unos 4 segundos en esto, y después en su casa vuelve y medite en esto. ¿Estás usando el don que Dios te ha dado a ti? ¿Lo estás poniendo al servicio de tus hermanos? ¿Lo estás poniendo al servicio de la iglesia? Meditemos en eso. Te digo lo mismo que Pablo le dice a Timoteo: te recuerdo que avives el fuego del don que hay en ti. Quiero que recordemos el tabernáculo. La función del sacerdote era no dejar apagar el fuego que estaba en el altar de adoración a Dios. La función del sacerdote en el tabernáculo era que ese fuego nunca se apagara, y ese fuego nunca se podía apagar. ¿Cómo está tu altar? Cristiano, como creyente, hermano, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar de adoración a Dios? Para meditar, ¿verdad? Pasemos a nuestro versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El original de la palabra cobardía, mis hermanos, es cobardía. Es cobardía. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y les digo, y es que el cristiano no debe tener miedo. El cristiano debe ser echado para adelante. Como dice uno a veces por aquí, el cristiano debe ser un berraco. Ahora, eso es lo que nosotros escuchamos normalmente, y yo se los estoy diciendo. Porque nosotros normalmente cuando sacan este versículo de contexto y nos dicen a nosotros: es que tú como cristiano no debes tener miedo. Ahora lo acompañan con otras cosas. Porque no debes de tener miedo, ten la fe para que puedas comprar esa casa, o ten la fe para que puedas comprar. No, es que aquí no está hablando de esto. Mis hermanos, recordemos el título, estamos hablando del Evangelio de Cristo. Y es que el cristiano no debe tener miedo, el cristiano debe ser echado para adelante, el cristiano debe ser un berraco para predicar esas buenas noticias que Cristo ha traído para cada uno de nosotros. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Ahora, ¿por qué Pablo le dice sino de poder, de amor y de dominio propio? Ahora, Timoteo estaba presentando un suceso alrededor de donde él estaba enseñando. Y es que se estaban levantando falsos maestros enseñando cosas místicas, cosas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Y por eso Pablo le dice: ojo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Pero tampoco le está diciendo: ve y pelea y enfréntate con todos ellos. Porque eso no es lo que le está diciendo. Nosotros encontramos en la Biblia por el mismo Pablo diciendo también: ve y la palabra textual se me va ahora en el momento, pero es: ve y confróntalos. Pero a Timoteo le está diciendo: no lo confrontes. Entonces, no que en algún momento, cuando yo hacía un estudio de esto, alguien decía, con una persona a mi lado decía: pero ven acá, aquí Pablo se contradice, como a Timoteo le dice que no vaya y confronte a estos predicadores, pero acá en otro versículo le dice que sí, que vaya y lo confronte. Son dos situaciones, dos escenas totalmente diferentes, mis hermanos. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo:
Preocúpate por las enseñanzas que le vas a dar a la iglesia, déjalos a ellos allá tranquilos. Ahora, no pelees con ellos, por eso dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hace 3-4 domingos atrás yo les enseñaba a mis hermanos, nosotros debemos ser amorosos con aquellas personas que están erradas en el Evangelio, porque no le podemos enseñar el amor de Cristo a punta de golpes. Nosotros debemos tener amor a esas personas que han escuchado toda su vida un evangelio completamente errado. Mostrar el amor de Dios para esas personas. Que el pastor X está enseñando eso y le voy a decir mis hermanos, cada espacio o cada escena tiene su momento para hacerlo, pero siempre con amor. El cristiano debe predicar el evangelio sin cobardía. El cristiano debe estar siempre dispuesto a enseñar la palabra de Dios sin cobardía. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino por el evangelio, según el poder de Dios. ¿Por qué nos avergonzamos del evangelio? Es pregunta, piense, ¿por qué nos avergonzamos del evangelio? Hazte esa pregunta esta mañana. ¿Por qué nos avergonzamos del evangelio? Yo recuerdo, y precisamente hoy una hermana venía entrando con una Biblia grande de parecían tantas cosas. O sea, ¿por qué nos avergonzamos del evangelio? ¿Por qué nos avergonzamos de llevar la palabra de Dios? Ahora muchos, no está mal que porque tengamos nuestra Biblia en el celular, no está mal, mis hermanos, no les estoy diciendo que ahora todos pero yo creo, mis hermanos, que es tan bonito tener uno la Biblia física y rayarla, que escribirle al lado, esto se conecta con esto hace referencia a esto. Porque cuando nosotros abramos la Biblia y vemos eso, siempre nos va a recordar la palabra de Dios. ¿Por qué nos avergonzamos del evangelio? ¿Por qué cuando muchos llegamos a reuniones familiares o a reuniones con amigos, tratamos de comportarnos como ellos se comportan y no como realmente nosotros debemos comportarnos como cristianos? No para pasar desapercibido, para que es que no me dicen evangélico o me dicen esto. Mis hermanos, ¿por qué nos avergonzamos del evangelio? Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Por eso no nos debemos de avergonzar del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y si usted tiene una buena noticia, la cual ha recibido gratuitamente por amor, misericordia y gracia de Dios, y ha transformado su vida, ¿por qué no divulgarla a otros? Que un cristiano, mis hermanos, debe predicar el evangelio en todos lados. Debe predicar el evangelio por todos lados. ¿Crees en Cristo resucitado? Entonces, ¿por qué sientes vergüenza de Él? ¿Crees que Cristo murió en una cruz por amor a ti, para perdón de tus pecados? ¿Por qué te avergüenzas del hecho más grande y más maravilloso que ha sucedido en este mundo? Con esto quiero decirte que por causa de Cristo también vas a ser encarcelado, también vas a ser humillado y también vas a ser rechazado.
¿Por qué? Porque muchos nos comportamos con nuestros amigos de forma diferente y no parecemos cristianos por miedo a que ellos nos rechacen. Mis hermanos, cuando Cristo transforma nuestro corazón y nos volvemos hacia Él, estamos llevando también un letrero que dicen: rechácenme, escúpanme, humíllenme. ¿Por qué? Porque es que nadie quiere ver y escuchar la palabra de Dios. Muchos serán asesinados por causa de la palabra, por causa del evangelio. Vemos a muchos misioneros que van y no vuelven. Pero hay algo muy hermoso y algo que le aprendí a mi tío, que era pastor, y él decía, utilizando las palabras de Pablo: yo quisiera estar allá. Hoy en día ya está, pero él decía: yo quisiera estar allá con Cristo. Que el morir es ganancia. Para un cristiano el morir es ganancia. Va a estar eternamente con Cristo. Pero mis hermanos, nosotros como cristianos debemos cumplir un propósito en la tierra. La pregunta es, si esta enfermedad, como ha sido el COVID, que se ha llevado tantas personas, ¿y por qué nosotros estamos hoy aquí reunidos? No, porque es que la vacuna me hizo efecto. No, Señor, usted está aquí porque Cristo tiene un propósito contigo. Predique el evangelio. Todavía hay personas que necesitan escuchar el evangelio de tu boca. Por eso estás aquí. Tantas personas que han fallecido, tantas personas, familiares, amigos, y que muchos de ellos no están eternamente con Cristo, están en el infierno. Y duele decirlo, pero es así. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pablo dice: no te avergüences de mí. Es porque Pablo salía de estar preso y apenas que colocaba el pie en la calle, otra vez lo agarraban y lo metían preso. Y la gente decía: pero bueno, este no es que es cristiano, este no es el apóstol Pablo, este no es el que vive predicando de Jesús, las buenas noticias de Jesús, y cada vez está preso peor. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de mí, porque yo no soy preso de Roma, sino preso de Cristo. Eso es lo que le está enseñando Pablo a Timoteo. A mí el que me tiene preso no es Roma, a mí me tiene preso Cristo. ¿Por qué? Porque tiene un propósito conmigo en la cárcel. Y es bueno que nosotros conozcamos cada situación, que por qué me sacaron del trabajo, porque Dios tiene un propósito contigo. ¿Por qué me está sucediendo todo esto? Porque Dios tiene un propósito contigo. Pablo no se quejaba en la cárcel. Es bueno que nosotros aprendamos a ver la cárcel en la antigüedad. En el momento, más que todo cuando Pablo estuvo preso con Silas, creo que fue, la cárcel tiene una forma que es redonda y se va volviendo cónica. Eso se llama cónica, una forma cónica, y se va volviendo pequeña al final. Bueno, Pablo, cuando está preso con Silas, está ahí abajo en el último, que le decían la última, que era la peor celda como tal. Estaba ahí, estaba cantando y estaban adorando. Sí, recuerdan que se rompieron, bueno, Pablo estaba adorando. Mis hermanos, esas cárceles están hechas en esa posición porque todo lo que salía de allá arriba caía abajo. Y ya ustedes se pueden imaginar: excremento, orín, saliva. Pero aún así Pablo adoraba. Entonces Pablo nunca lo vimos quejándose, porque él sabía el propósito que Dios tenía con él. Pablo entraba y salía de la cárcel. Pablo pasó mucho tiempo en la cárcel por causa de Cristo, y aún en la cárcel corría el evangelio por lado y lado. Aún en la cárcel, mis hermanos,
se derramaba el Evangelio. Y es como el título de este sermón. Eso es tener una vida derramada por el Evangelio. Eso es tener una vida derramada por el Evangelio. Hoy, ustedes que me escuchan, que están aquí sentados, y los que me están viendo por la transmisión, creo que no están presos. Cuéntame, ¿a quién le predicaste el Evangelio en esta semana? ¿A quién le predicaste el Evangelio en estos últimos 2-3 días? No estás preso. ¿A quién le has predicado en estos días? No, es que el estrés, ando corriendo. ¿A quién le predicaste el Evangelio? Es que Dios no te pidió el favor, Dios te dio un mandato. Cristo dijo, ve y predícale el Evangelio a toda criatura. ¿A quién le hemos predicado el Evangelio en esta última semana? Meditemos en eso, mis hermanos. No te avergüences de Cristo. Vamos a ver el versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Esto, mis hermanos, es el Evangelio, llamamiento santo. Recuerdan que con mi hermano Edward aprendíamos hoy en la mañana y aprendíamos en el transcurso de la semana, los miércoles, lo que es llamamiento eficaz. Y aquí estamos viendo lo que es el llamamiento santo y el llamamiento eficaz. Es más, nosotros, hay algo particular que dice, y es que dice, no conforme a nuestras obras. Hoy también nuestro hermano Edward nos enseñaba, porque en el libro de Efesios nos decía, no conforme a nuestras obras, y hoy aquí, en Segunda de Timoteo también nos habla de que no conforme a nuestras obras. Mi hermano, ¿y qué tiene en particular? Claro, es que Timoteo le está predicando a la iglesia de Éfeso. Es que Pablo está preso en Éfeso. Es que todos nosotros nos regimos por la misma, digamos que nos regimos por la misma ley. Y es que queremos que nos alaben a nosotros, queremos que llevarnos nosotros la gloria. Y la gloria de Cristo no es transferible. Él es el único que merece la gloria. Él es el único que merece la honra. Tus obras, mis hermanos, tus obras solo aportarían para que llegáramos más rápido al infierno. Nuestras obras, si yo me baso en mis obras para alcanzar el favor de Dios, haría lo contrario, porque mis obras solo me llevarían más rápido al infierno. Todas mis obras vienen bañadas de pecado. Pablo decía, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo, porque siempre termino haciendo lo malo. ¿Cuántas veces nosotros también nos hemos dicho lo mismo? Y es que no podemos. No podemos, mis hermanos. Sin el favor de Dios, sin el favor de Cristo, no podemos. Aún así, nosotros siendo cristianos, vamos a seguir haciendo cosas malas, cosas que desagradan a Dios. Nunca olvides, desde antes de que todo fuese creado, ya Dios sabía que tú harías parte de las personas escogidas y de las personas que aún siendo cristianas fallarían, pecarían en contra de Él. Dice, no por las obras, sino que por el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mis hermanos, antes de los tiempos de los siglos. Eso quiere decir que desde antes de que todo fuese creado, ya Cristo había escogido
a su rebaño, ya Cristo había escogido a su iglesia. Por eso nuestro hermano Edward enseñaba el día de hoy en la mañana de que el pueblo escogido de Dios era el pueblo de Israel, y Pablo, Dios, Cristo lo envía a predicarle a los gentiles. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel y los gentiles va a formar una sola iglesia que va a ser la esposa, una sola iglesia. Mis hermanos, no que yo quiero hacer fuerza para para llegar o quedar entre esos escogidos. No, mi hermano, nosotros no podemos hacer nada porque es por gracia, es un regalo inmerecido. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En este versículo Pablo nos enseña que ya Cristo venció la muerte. Y qué bella manera de enseñarlo, estando en sus últimos días de vida. Pablo le está enseñando a Timoteo que ya Cristo venció en la cruz, venció la muerte. Y que aquellos que mueran en Cristo vivirán eternamente. Y Pablo le está diciendo ya en sus últimos días. Qué buen ejemplo, ¿no? Qué maravilloso ejemplo. Algo sumamente importante es ver que aquel que recibe el Evangelio de Cristo, mis hermanos, vivirá eternamente con Él. Vivirá eternamente. No se le puede olvidar eso. Aquel que recibe el Evangelio, que nace, que pasa de muerte a vida, que nace de nuevo, mis hermanos, vivirá eternamente con Cristo. Y ya finalizando, versículo 11 y versículo 12. ¿De cuál fui yo constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles? Por lo cual, asimismo, padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La invitación, mis hermanos, que nos hace Pablo es caminar en pos del llamamiento santo. Y nos enseña que las buenas noticias del Evangelio no son encasilladas solo en un plan de bienestar, sino que nos llama a estar preparados para padecer aflicciones de cualquier tipo. Cuando usted escuche, no, que si tú eres cristiano todo te va a salir bien, corra, salga corriendo de ahí. ¿Por qué? Porque es que si nosotros tenemos el ejemplo, tenemos la Biblia y nosotros vemos que Cristo fue humillado, fue crucificado, que antes de ser crucificado, recordemos la historia, lo llevaron a un peñasco porque dijo unas palabras y lo iban a lanzar para asesinarlo. Si nosotros vemos el ejemplo de los 12 apóstoles, cómo murió cada uno de ellos, si nosotros vemos el ejemplo de Pablo, que muchos dicen, oh, pero que Pablo se bajó de un barco y le picó una serpiente. Pablo tenía un aguijón que le decía a Dios, Señor, si tú puedes quítalo, pero que se haga tu voluntad. Pablo vivía preso, Pablo vivía de un lado a otro porque lo querían también matar. Entonces, ¿cómo alguien va a llegar desde un púlpito a decirnos que si tú te haces cristiano, todo te va a salir bien? Cuando tenemos estos ejemplos. Esto es para que recordemos, mis hermanos, que debemos estar preparados para padecer aflicciones de cualquier tipo. ¿Cuál será nuestra recompensa? Hermano, la gloria de Dios, estar al lado de Él glorificado. ¿Qué mayor recompensa que esa? Vivir eternamente al lado de nuestro Creador.
¿Qué mayor recompensa que esa? Ya sabe, cuando escuche algo así, corra. Es que yo analizaba y recordaba cuando yo estaba en aquellas iglesias. Y yo decía, ¿cómo sería la cara de Pablo sentado en primera fila y escuchar a un pastor de esto, a un predicador de esto enseñar? O sea, ¿cómo sería la reacción de la cara de Pablo? Pablo diría, bueno, entonces yo creí fue en otra cosa, por todo lo que él vivió. Mis hermanos, la recompensa más grande que nosotros tenemos es estar glorificado al lado de Cristo, vivir eternamente en su gloria, vivir eternamente en Él. Quiero terminar, iglesia, diciéndoles que hoy vimos 6 versículos, hoy vimos 6 versos. Y en estos 6 versículos nos llevamos 3 puntos importantes y quiero que no se les olvide. Primero, nos llevamos una instrucción de avivar el fuego del don que Dios nos ha dado. Segundo, nos llevamos una instrucción de no avergonzarnos del Evangelio. Y tercero, mis hermanos, nos llevamos un ejemplo de que vamos a sufrir por el Evangelio. Esos son los 3 puntos que vimos hoy, solo en 6 versículos. Invitación para ustedes, mis hermanos, lea 1 y 2 de Timoteo, estúdielo. Son 2 libros que maravillosamente fueron escritos para cada uno de nosotros. El objetivo de Pablo y el mío en esta mañana, mis hermanos, es forjar el carácter de ustedes para que afronten el ministerio, para que como iglesia seamos unidos conforme a la voluntad, al amor de Dios y conforme al don que Dios nos ha dado a cada uno. Porque el don no es para cada uno de nosotros, el don no es para mí, el don es para ustedes. Hoy solo cabe decirles en esta mañana, vive una vida derramada por el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias, mi Rey. Gracias por esta palabra, Dios. Gracias por enseñarnos, Señor, de que vamos a sufrir y vamos a vivir aflicciones, Señor. Pero tú nos dijiste, confía, ya yo he vencido al mundo. Señor, nada de esto lo podríamos afrontar si tú no estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nos enseñas cada día a no sentir vergüenza de ti, porque nos llevas a amarte, ya que tú nos has amado primero a nosotros. Señor, gracias, Dios, porque nos recordaste hoy que debemos avivar ese fuego, ese don hermoso que tú has puesto en nosotros como creyentes. Señor, te pedimos en esta mañana también que mis hermanos que ya son creyentes pongan en práctica cada uno de estos puntos, que pongan en práctica el predicar el Evangelio sin temor y sin miedo, predicar la palabra santa y viva de Dios. Pero también, Señor, coloco delante de ti las personas que aún no son creyentes, Dios. Que este mensaje, Señor, pueda dar una semilla fructífera en la vida de ellos, Señor. Bajo tu voluntad, bajo tu poder, bajo tu amor y tu misericordia, Dios. Que ellos puedan ser hermanos de nosotros y que podamos estar todos en un tiempo o en algún día, Señor, como esa iglesia delante de ti, adorando día y noche. A ti sea la gloria, Dios, a ti sea la honra en esta mañana. Amén y amén.